Qué bendición estar otra vez con ustedes en esta mañana, continuando nuestra serie del Sermón del Monte. Esta mañana vamos a continuar con la tercera bienaventuranza que se encuentra en el versículo 5 de Mateo 5. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos estado hablando de este tema porque somos ciudadanos del reino de Dios. Y como somos ciudadanos del reino, debemos comportarnos como miembros de ese reino. El mundo dice que si usted tiene dinero, usted es bendecido. El mundo dice que si usted ha subido en deportes o en la política o en negocios, no importa cuánta gente tuvo que pisar en el camino, usted es bendecido. El mundo nos dice que si la gente puede reconocerlo en la calle, usted es una persona bendecida. Sin embargo, el Señor dice en la palabra de Dios que ser manso es ser realmente bendecido. Somos bendecidos porque vivimos vidas mansas delante de Dios. La palabra mansedumbre o la palabra gentileza, que es un sinónimo de ella, tiene la idea de misericordia y la idea de dominio propio. En la sociedad de hoy creen que la mansedumbre es debilidad. Creen que ser manso es ser menso. Sin embargo, la diferencia entre una persona mansa y una persona débil es que la persona débil no puede hacer nada. La persona mansa, al otro lado, puede hacer algo, pero elige no hacerlo. Eso es mansedumbre. La Biblia celebra la mansedumbre. Los últimos serán los primeros. Dar es recibir. Morir es vivir. Perder es encontrar. Y el más pequeño es el más grande. La mansedumbre es poder bajo control. De la manera que lo traduce William Barclay, que hemos estado viendo sus traducciones de estos versículos, que es como una amplificación del versículo en sí. Él dice lo siguiente: la bienaventuranza del que se indigna siempre a su debido tiempo y por la causa de vida, y no al contrario, y que tiene bajo control, porque él mismo está bajo el control de Dios, todo instinto, impulso y pasión, y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad, porque tal persona es soberana entre los seres humanos. La Biblia nos manda a ser mansos. Déjeme demostrarle varios versículos para que puedan ver. Efesios 4, 1 y 2 dice Pablo: yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo continúa cuando le habla a Timoteo de los ancianos en la iglesia. Le dice en Tito 3:2 que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mansedumbre no es cobardía. Mansedumbre es fuerza bajo control. Dice en el libro de Colosenses 3: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, dice la Biblia. Y la Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ser personas mansas. Es fuerza
bajo control. Y yo pienso en los animales, porque yo he ido a zoológicos y yo he ido a circos donde hay un elefante entrenada para hacer lo que su amo le dice. Y esa es la idea de la palabra. La palabra tiene la idea de un animal que aprendió a aceptar control de su amo y se comporta apropiadamente. La idea de mansedumbre es una palabra que se usa para un animal domesticado, como un elefante, como un león. Yo he visto en un circo y en un zoológico también una persona domada que ha entrenado un león. Abren la boca del león y le meten la cabeza dentro de la boca del león. Y salen contando lo que pasó. No mueren porque ellos han entrenado a ese animal que puede en un segundo acabar su vida. Sin embargo, están domados. Esa es la palabra misericordia, fuerza bajo control. Y hay otros ejemplos que podemos dar: una ballena, un perro de policía, un canine, un animal muy feroz y muy agresivo, pero entrenado para someterse a su amo. La Biblia dice que cuando no somos mansos, lo opuesto es una persona airada. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. La Biblia dice en Proverbios 25:28: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, un hombre que no es manso. Proverbios 16:32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Entonces la idea es que nosotros tenemos que entender que la mansedumbre está en control de sus emociones pecaminosas. La mansedumbre no se venga de otros. Dice la Biblia en Romanos 12 que eso es lo opuesto. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Ejemplos bíblicos tenemos de más en cuanto a la mansedumbre. Tenemos, por ejemplo, Abraham y Lot. Abraham fue un hombre que tuvo la oportunidad de decidir a dónde él iba a ir, y su sobrino Lot podía escoger él podía escoger dónde su sobrino iba a ir y dónde él iba a ir, pero él decidió dejar que su sobrino escogiera primero, y el sobrino escogió las mejores tierras. Eso es mansedumbre, dejar que otros vayan primero. José en Egipto también nos demuestra su mansedumbre. Cuando sus hermanos llegan, él tenía el poder para hacer justicia en ese momento de ellos por haberlo vendido en esclavitud y haberlo maltratado. Sin embargo, él escogió perdonarles y salvarles la vida de ellos y de toda la generación que quedaba. Moisés fue un ejemplo en la Biblia, donde encontramos en el capítulo 12 de Números. Dice el versículo 3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mansedumbre de Moisés. Y el ejemplo más grande en el Nuevo Testamento, aparte del Señor Jesús, porque la Biblia dice del Señor Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En la entrada triunfal, el Señor Jesús dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna. Noten, manso. El Señor Jesús, rey, manso, una contradicción, pero no en el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía poder bajo control. No es debilidad, porque la debilidad
es algo que el Señor no tiene en su vida. El Señor era Dios. Se echó a un lado sus atributos de Dios para venir a ser hombre y morir en la cruz por nosotros. La Biblia solamente llama a 3 personas mansos: a Moisés, a Pablo y a Jesús. Habían otros, pero ellos 3 en particular, la Biblia les llama personas mansas. Y yo creo que de todos ellos, aparte del Señor, Pablo, ejemplo humano, nos demuestra que él fue manso. Pablo era un hombre quizás el más educado de todos los apóstoles. Posiblemente el que tuvo más alcance, el que pudo ser más efectivo para el evangelio regarse por todo el mundo conocido, fue él. Sin embargo, él dice que en su carne él no tenía ninguna confianza. Al contrario, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es mansedumbre. Pablo era un hombre manso también, igual que el Señor Jesús. La mansedumbre nos ayuda a nosotros en la vida cristiana. ¿Usted sabía que una persona que lo sabe todo no puede aprender nada? Usted trátele de enseñarle a un sábelo todo algo. No se puede. No trate, ríndase. Porque esa persona no puede aprender porque cree que lo sabe todo. Un cristiano tiene que ser una persona enseñable. No sé si esa es una palabra, pero una persona que se le puede enseñar. Siempre puede aprender. Siempre aprendemos. Si usted está pendiente, usted aprende algo todos los días. La Biblia dice, si queremos aprender la palabra de Dios, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra. Hermanos, no lo sabemos todo y nunca lo sabremos todo. Y cuando más usted cree que sabe, más le falta aprender. Por lo tanto, tenemos que recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Cuando Cristo le enseña a sus discípulos, ellos reciben la enseñanza. Cuando Dios nos enseña a través de su palabra, recibimos la enseñanza. Gálatas 6:1 nos da otra idea aquí de restaurar un hermano. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Noten que la persona mansa reconoce que el que cree estar firme, mire, no caiga. La persona mansa reconoce que puede aprender, que puede estar en error y aceptar el error y aceptar la crítica. ¿Se recuerdan cuando Pablo estaba con Bernabé y Juan Marcos? Y Juan Marcos dejó el ministerio, se fue. Y Pablo y Bernabé tuvieron un argumento fuerte porque Pablo no quería trabajar más con Juan Marcos, pero Bernabé, un hombre que tenía el don de animar, decidió quedarse con Juan Marcos y ayudarle. Y años después, en el ministerio de Pablo, Pablo menciona que Juan Marcos le es útil para el ministerio. Aparentemente Pablo después reconoció que estaba en error y tomó de nuevo a Juan Marcos. Eso demuestra mansedumbre. Nuestra naturaleza es responder defensivamente a la corrección, de pelear contra la corrección, de rechazar la corrección. Pero, ¿cómo demuestra usted, cómo se enfrenta usted a la corrección? Demuestra cuán manso usted es. Y nos enseña si usted es una persona con un espíritu enseñable, que se le puede enseñar.
Otra idea que la Biblia nos da es el siervo de Dios tiene que ser una persona mansa. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice él que el siervo de Dios tiene que corregir con mansedumbre. Y en Primera de Pedro 3, del 1 al 4, bueno, básicamente del 1 al 7, nos está hablando sobre ser un cónyuge responsable y bíblico. Y ese cónyuge debe ser una persona que tiene mansedumbre. Dice, así mismo vosotras mujeres, vuestro atavío sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Noten, un espíritu afable y apacible. Tiene la misma idea de mansedumbre, esa palabra en la Biblia. Pero entonces en el versículo 7 brinca y dice, asimismo, o igualmente maridos, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Él está diciéndonos aquí que tenemos que vivir vidas mansas en el hogar. No una batalla de quién tiene más poder, o quién alza más la voz, o quién tiene más control, sino quién es más manso en el hogar. La idea bíblica. También la Biblia nos dice que para ser un buen testigo, un buen evangelista con otras personas, dice la Biblia así, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, hermanos, cuando usted le habla a alguien de Cristo, usted debe ser una persona mansa, no áspera, no arrogante, no sábelo todo, no en juicio de ellos. Una persona mansa. Dice la Biblia que el manso heredará la tierra. Noten, la Biblia habla de la heredad de la tierra. Para el judío, heredar la tierra era un símbolo de bendición. Por eso en el Salmo 37:3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En el versículo 11 de Salmo 37, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La Biblia dice que la bendición del manso es una heredad en el presente, pero también tiene la idea y el contexto del futuro, porque la Biblia nos enseña que los cristianos van a reinar con él. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Quiénes? Nosotros los cristianos, los mansos. 2 Timoteo 2:12, si sufrimos también reinaremos con él. Apocalipsis 20:6, y reinarán con él 1000 años. La idea aquí es el milenio. Nosotros creemos que Cristo va a venir por su iglesia, le llamamos el rapto o el arrebatamiento, y vamos a ser llevados con el Señor. Estaremos con él 7 años. Mientras aquí en la tierra habrá lo que llamamos la gran tribulación, que durará 7 años. Al final de esa tribulación habrá la batalla del Armagedón. Nosotros estamos con el Señor todo este tiempo.
Y luego al final de la batalla del Armagedón, el Señor va a venir a reinar sobre la tierra con vara de justicia por 1000 años. Por eso le llamamos el milenio. Y esos 1000 años el Señor va a reinar con su pueblo, con los mansos. Los mansos heredarán la tierra. Y por eso habla de una heredad en el presente, pero también una heredad en el futuro. Déjeme leer de nuevo el versículo de la traducción de William Barclay. A la bienaventuranza del que se indigna siempre a su debido tiempo y por la causa de vida, y no al contrario, y que tiene bajo control, porque él mismo está bajo control de Dios, todo instinto, todo impulso, toda pasión, y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad, porque tal persona es soberana entre los seres humanos. Entonces, hermanos, pensando en esta palabra, ¿quién entonces es manso? Bueno, déjeme preguntarle a usted. ¿Es usted una persona que tiene dominio propio? ¿Es usted una persona que obedece la palabra de Dios? ¿Es usted una persona que hace paz, no guerra, no conflicto? ¿Es usted una persona que responde bien a la crítica? Eso es mansedumbre. ¿Y en su hogar? ¿Practica usted la mansedumbre? ¿Practica usted mansedumbre en su trabajo? ¿Practica usted mansedumbre cuando está con otros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Con su familia? ¿Con su trabajo y con su iglesia? ¿Practica usted mansedumbre con ellos? ¿Pueden ellos decir de usted, él o ella es una persona mansa? Hermanos, eso es bendecido delante de Dios. Esa es una bendición, ser una persona mansa. Oremos.